Hermanos, los saludamos, deseamos que Dios los bendiga. Quisiera que pensemos en una pregunta. ¿Es difícil cambiar? En México tenemos algunos refranes que hablan sobre este tema. Uno de ellos dice, genio y figura hasta la sepultura. Otro dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Estas palabras, hasta la sepultura o jamás su tronco endereza, nos dice ya lo que las personas observan, que no solo es difícil cambiar, sino prácticamente imposible. Y si un cambio en nuestro carácter es tan difícil, y particularmente ya entrando en el tema de hoy, podemos ver lo difícil que era que un pueblo entero cambiara y pasara del judaísmo al cristianismo. Por cerca de 1800 años, el pueblo de Israel vivió con la ley de Moisés. Dios había confirmado con señales y milagros poderosos lo que Él estaba estableciendo para su pueblo con la ley mosaica. Ahí estaban los mandamientos, las fiestas, el tabernáculo de reunión, el sacerdocio, etc. Todo estaba arraigado en el corazón y la mente del pueblo, era parte de su cultura. ¿Cómo pasar de aquella vida que Dios les había mandado por medio de la ley al cristianismo que Dios les estaba mandando por medio del evangelio? La pregunta sigue siendo esta: ¿es difícil cambiar? ¿Es difícil salir de la cultura que se tenía antes a la vida del evangelio? Este es el énfasis de la epístola a los Hebreos. Presenta una serie de razones para que los cristianos pudieran entender la importancia de oír y de obedecer al evangelio y de mantenerse firme en ese cambio que Cristo les había dado y que estuvieran firmes en ese camino hasta el final. Por eso en Hebreos 3, en los versículos 2 al 11, el autor de la epístola hace una comparación de Cristo, quien nos dio el evangelio, con Moisés, quien les dio la ley. Pero no se detiene ahí, sino que después hace una comparación de los oyentes de Moisés con nosotros mismos, los que oímos el evangelio. Vamos a ver primero la comparación de Cristo con Moisés, que hace el autor de la epístola a los Hebreos, y esto está a partir del versículo 2 de Hebreos 3 y hasta el versículo 6. Dice así: el cual, Cristo, es fiel al que le constituyó, es decir, a Dios el Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí vemos la comparación de Cristo con Moisés. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, es decir, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vemos que el escritor de la epístola a los Hebreos le está diciendo a los primeros cristianos, muchos eran judíos, que Moisés había sido fiel a Dios como siervo, aquí vamos a subrayar, como siervo en la casa de Dios. Pero Cristo, dice este pasaje, es fiel como hijo sobre su casa. Por lo tanto, si lo que dijo Moisés como un siervo de Dios había sido firme, ¿cuánto más no es firme el mensaje del evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para edificar su iglesia? La epístola a los Hebreos lleva a sus oyentes a pensar en aquel que les había comunicado la ley. Los llevó a pensar en Moisés, aquel que por mandato de Dios había instituido las fiestas, las celebraciones, los sacrificios y todo lo relativo a su cultura. La epístola los lleva a pensar en Moisés,
pero que pensaran en él bajo la perspectiva de Cristo. Moisés, un profeta poderoso de Dios, había sido fiel como siervo en la casa de Dios, pero Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Y esto es algo que también debemos hacer nosotros. Es verdad que no somos judíos, no hemos venido a Cristo de una cultura judía, pero sí hemos venido a Cristo de otros tipos de culturas y costumbres. Y quizás en ese trasfondo social o familiar del que venimos, ahí están aspectos que son contrarios al Evangelio. Hay aspectos culturales de los cuales ya ni nos damos cuenta porque vivimos en ellos, vivimos en una sociedad que tiene una cierta cultura, tiene ciertas costumbres y muchas veces en esas costumbres hay pecados que ofenden a Dios. Esto hablando particularmente de nosotros. Por ejemplo, es posible que en nuestro entorno familiar o en nuestra cultura esté el orgullo, el pleito, los vicios, quizá el egoísmo, la inmoralidad, la idolatría, etc. No decimos que todo en una cultura es malo, porque la gracia común de Dios para la humanidad hace que el hombre se detenga de lo malo y hace que los destellos de la imagen de Dios a la que fue hecho el hombre se sigan manifestando de una o de otra manera en nosotros. Pero hay cosas de nuestra cultura que nos pueden seguir influenciando en contracorriente al Evangelio de la gracia de Dios. Esto pasó con otros grupos cristianos de la antigüedad también, que venían a Cristo provenientes de otras culturas. Por un lado ya eran cristianos, pero por otro estaban muy influenciados por sus culturas locales. Esto pasó con la iglesia de Creta, por ejemplo. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Tito, le dijo que le recordara a los cretenses lo que se decía de ellos. Y le dijo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Al decir esto, el apóstol Pablo solo estaba citando a escritores seculares griegos, uno de ellos Epiménides y otro de ellos Arato, que ellos veían y escribían sobre cuán fácil era la mentira entre los cretenses y cuán fácil era la ociosidad en aquella isla de Creta y que eran glotones. Por eso les dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Vemos entonces, hermanos, que el Evangelio siempre nos lleva a un cambio. No importa si alguien viene a Cristo de la cultura judía, o cretense, o mexicana, o estadounidense. El hecho de venir a Cristo nos lleva a emprender un cambio. Dicho de otra manera, nos lleva a iniciar un viaje de salida de nuestras culturas y trasfondos familiares, de nuestras formas de pensar, de nuestras costumbres, de nuestras formas de ser que son pecaminosas y que no honran a Dios y que no traen gloria a Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, cómo es el cántico del Cordero de Apocalipsis 5:9. Cuando se nos habla de ese canto celestial, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Dios no solo nos redime del pecado, sino de todo linaje. Aquí habla de familias incluso, y lengua, y pueblo, y nación. Por esto, tiene que haber un cambio gradual y permanente en la iglesia, en nosotros, porque somos redimidos de formas de ser,
de formas culturales. Por esto, hermanos, ¿qué aspectos de nuestro trasfondo familiar o de nuestras amistades o de nuestra cultura como país no traen gloria a Dios? No importa cuánto estimemos a aquellos que nos impusieron esa cultura, porque aún Moisés tenía un nivel de honra avalado por Dios, pero visto desde la perspectiva de Cristo, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, Moisés solo había cumplido con su papel como siervo para preparar el camino al Evangelio. Pero, como dijo el autor de esta Epístola a los Hebreos, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, es decir, Cristo. Así que también con nosotros puede haber alguien que quizás es muy querido o muy estimado o muy honrado o admirado, o quizás simplemente muy cercano a nosotros, que pudo habernos influenciado en algunos aspectos que no traen gloria a Dios. Quizás incluso no fue su ejemplo el que nos influenció. Quizás fueron palabras hirientes las que pudieron causar en nosotros una reacción pecaminosa en nuestra forma de ser. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa persona, cuando nosotros la miramos ante o con la perspectiva de Cristo, esa persona toma un lugar mucho menor. Su influencia debe reducirse, porque de tanto mayor gloria es estimado digno Cristo. Que sea Cristo quien nos influencie. Leamos sus palabras. Pidámosle a Dios que por su Espíritu, la vida de Cristo, llene más y más nuestra forma de ser. Que cambie nuestras estructuras mentales, nuestros hábitos de comportamiento, nuestras formas quizá de hablar, nuestras formas de ser. Arrepintámonos, no solo de pecados grandes que pudimos haber cometido en alguna ocasión, sino quizá nos debemos de arrepentir de aquellas formas pecaminosas que pueden estar arraigadas en nuestra forma de pensar o de vivir diariamente. Que el Señor no solo nos permita cambiar, sino ser transformados. Como dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que Dios nos conceda, hermanos, a cada uno de nosotros seguir siendo renovados, seguir siendo cambiados, seguir siendo transformados por el Espíritu del Señor. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios,
vacía ahora está. Eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos. Tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, Jesús, no hay más vergüenza, no hay temor, no. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia y al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré.